Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos iniciando nuestro tercer curso de la certificación CCNA y vamos a iniciar con nuestro módulo uno, conceptos de OSPF, versión 2 de área única. Unas consideraciones. OSPF versión 2 es el protocolo OSPF para IP versión 4. Y OSPF, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, tiene dos maneras fundamentales de trabajar. OSPF de área única o el OSPF multiárea. ¿Qué significa OSPF de área única y OSPF de multiárea? ¿O para qué existe esto? Es básicamente, utilizamos OSPF de área única para redes pequeñas y OSPF multiárea para redes más grandes. ¿Con qué está relacionado esto? Con la forma de trabajar de OSPF. OSPF hace intercambios de mensajes entre todos sus routers, al igual que otros protocolos de enrutamiento, y cuando tenemos redes muy grandes, existen demasiados mensajes que se intercambian entre los routers. Por eso se divide el dominio de enrutamiento entre diferentes áreas para que los cambios de topología solamente se intercambien o los mensajes solamente se intercambien entre los routers que pertenecen a cada una de las áreas que vamos a conformar. Sin embargo, esto, aunque no pueda ser David, claro en ya su acabó momento, esto. ¿Cuánto le ¿alguien decía falta? algo? Bueno, sin embargo, esto, aunque pueda no ser muy claro en este momento, lo vamos a ir eh, viendo un poco más claro a medida que avancemos. Entonces, miremos lo que nos dice la documentación al respecto de OSPF. Nos dice, el protocolo OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Eso es importante. ¿Qué significa que sea un protocolo de estado de enlace? Que mantiene una base de datos donde relaciona sus vecinos y su estado, si están activos o ya no están activos. De estado de enlace que se desarrolló como una alternativa al protocolo de información de enrutamiento de vector distancia RIP. RIP o Routing Information Protocol, es lo que significa RIP, protocolo de información de enrutamiento, fue un protocolo de enrutamiento aceptable en los primeros días de las redes e Internet. Sin embargo, el hecho de que RIP dependiera del conteo de saltos como única métrica para determinar la mejor ruta, rápidamente se convirtió en algo problemático. El uso del conteo de saltos no escala bien en redes más grandes con varias rutas de distintas velocidades. OSPF tiene una ventaja significativa sobre RIP en el sentido de que ofrece una convergencia más rápida y se escala a las implementaciones de redes mucho más grandes. Recuerden que les hablaba que cuando hablamos de protocolos de red, la convergencia hace referencia no al que introduzcamos diversos tipos de información en la red, sino al hecho o al evento en el cual todos los dispositivos involucrados tienen la información necesaria para poder operar. Eso lo vimos cuando hablamos del protocolo Spanning Tree, por ejemplo. Entonces, en el caso de OSPF, la convergencia, ¿qué significa? Que todos los routers han recibido la información necesaria para operar y han construido su tabla de enrutamiento. Eso significa que la red haya convergido. Y ya por ese hecho tenemos enrutamiento entre los distintos puntos de la red. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza el concepto de áreas. Un administrador de red puede dividir el dominio de enrutamiento en áreas distintas que ayudan a controlar el tráfico de actualizaciones de enrutamiento. ¿A qué le llamamos dominio de enrutamiento? Es básicamente a toda la red que nosotros controlamos, a lo que está bajo nuestro control y la red sobre la cual queremos hacer enrutamiento. Todo lo que estaba más allá de nuestra administración ya no es nuestro dominio de enrutamiento. Un enlace es una interfaz en un router. Un vínculo es también un segmento de la red que conecta dos routers o una red auxiliar, como una LAN Ethernet que está conectada a un único router.
Recuerden que ese es el concepto de stop network, ¿no? El concepto de aquella red que tiene un único punto de entrada, es decir, un único router de entrada, y el router tiene un solo router vecino. Esa es una red auxiliar o red stop. La información sobre el estado de un enlace se conoce como estado de enlace. Toda la información del estado de enlace incluye el prefijo de red, la longitud de prefijo y el costo. Este módulo cubre las implementaciones y configuraciones básicas de OSPF de área única. Componentes de OSPF. Recuerden que los routers o los protocolos de enrutamiento tienen tres componentes básicos, que son las estructuras de datos y los algoritmos y su base de datos perdón, las estructuras de datos, los algoritmos y los mensajes del protocolo. Son los tres componentes básicos que tiene un protocolo de enrutamiento. OSPF no es la excepción. Entonces, ¿cuáles son los componentes de nuestro protocolo de enrutamiento? Los mensajes son el primer componente. Los routers que ejecutan OSPF intercambian una serie de mensajes. A estos mensajes, que son básicamente de 5 tipos, se les conoce como paquetes hello, paquetes de descripción de la base de datos, paquetes de solicitud de estado de enlace, paquete de actualización de estado de enlace y paquete de acuse de recibo. ¿Listo? Son los 5 tipos de mensajes de OSPF que vamos a ver cómo funcionan cada uno más adelante en este material. Las estructuras de datos de OSPF. OSPF maneja 3 estructuras de datos básicas. La base de datos de adyacencia, que es básicamente la tabla de vecinos. La tabla de vecinos es una estructura de datos que contiene la información sobre los routers vecinos. La base de datos del estado de enlace o la tabla de topología de la red y la base de datos de reenvío o la tabla de enrutamiento. Aquí tenemos una descripción de cada una de estas tablas o bases de datos. La base de datos de adyacencia o tabla de vecinos. ¿Qué tenemos allí? Pues lista todos los routers vecinos a los que se ha conectado un router con comunicación bidireccional. Ojo con esto, ¿qué significa? Que el router ha enviado paquetes de OSPF a ese router registrado allí y le ha recibido paquetes de OSPF a ese router registrado allí. Esta tabla es única para cada router. ¿Por qué? Porque pues un router puede tener como vecinos a A y B, pero A y B pueden no ser vecinos entre ellos. ¿Por qué? Porque en medio está el router que los contiene ambos como vecinos. Se puede ver con el comando show IP OSPF neighbors. Ese es el comando con el que podemos ver la tabla de vecinos, que es básicamente muéstreme los vecinos OSPF. Base de datos de estado de enlace. Esta base de datos muestra información sobre todos los otros routers en la red. Representa la topología de la red y todos los routers dentro de un área tienen las bases de datos de estado de enlace. Eso de LSDB es por Link State Database, idénticas. Ojo, la tabla de vecinos es diferente para cada router, pero la tabla de topología es la misma para todos los routers dentro de un área. ¿Por qué? Porque en realidad esta tabla lo que representa es la topología de la red, cómo está construida la red. No qué routers son mis vecinos, sino son las interconexiones en la red. Y la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es la tabla de enrutamiento que hemos visto pues, hasta ahora, que la podemos ver con Show IP Route. Y la tabla de topología la podemos ver con Show IP OSPF Database. La tabla de enrutamiento pues contiene todas las rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace. ¿De dónde salen las rutas que instalamos en la tabla de enrutamiento? De la tabla de estado de enlace. Sobre la tabla de estado de enlace se aplica el algoritmo y se calculan las rutas de la tabla de enrutamiento.
La tabla de enrutamiento de cada router es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes a otros routers. ¿Para qué envío paquetes a otros routers? Pues cuando esos routers son el siguiente salto en la ruta hacia una red remota. Y podemos ver la tabla con Show IP Route. En el caso de IPv4, aquí nos vamos a concentrar en IPv4 porque estamos en OSPF versión 2. Los algoritmos de OSPF, el router arma la tabla de topología y para ello utiliza el resultado de los cálculos realizados a partir del algoritmo SPF, o primero, la ruta más corta, o un algoritmo que se denomina, bueno, de Dijkstra, es en realidad el creador del algoritmo, y es un algoritmo para recorrido de grafos, pero lo utilizamos en OSPF. El algoritmo SPF o Shorted Path First se basa en el costo acumulado para llegar a un destino. El algoritmo SPF crea un árbol SPF posicionando cada router en la raíz del árbol y calculando la ruta más corta hacia cada nodo. Luego, el árbol SPF se utiliza para calcular las mejores rutas. OSPF coloca las mejores rutas en la base de datos de reenvío, es decir, en la tabla de enrutamiento. ¿Qué se usa para crear la tabla de enrutamiento? Bueno, la tabla de reenvío que se usa para crear la tabla de enrutamiento. Pero igual, después de este algoritmo, vamos a pasar esas rutas a la tabla de enrutamiento. Este es un proceso similar al que realiza el Spanning Tree, donde cada switch se coloca como origen del árbol y se calculan rutas hacia los switches. Aquí lo que estamos utilizando, similar a Spanning Tree, es el costo acumulado. La diferencia es que esto es a nivel de capa 3 y el Spanning Tree es a nivel de capa 2, pero es, digamos, una similaridad que podemos recordar. Funcionamiento del estado de enlace. A ver. A fin de mantener la información de enrutamiento, los routers OSPF realizan el siguiente proceso genérico de routing de estado de enlace. Es básicamente cómo se produce el proceso o cuáles son las tareas del algoritmo. Se establece como primer paso las adyacencias de vecinos. ¿En qué consiste las adyacencias? Bueno, vamos a mirar los 5 pasos y después miramos la descripción abajo. Se establece la adyacencia de vecinos, es decir, se determina quiénes son los routers vecinos en cada router. Luego se intercambian anuncios de estado de enlace o paquetes de anuncio de estado de enlace. Se crea la base de datos de estado de enlace, se ejecuta el algoritmo SPF y se elige la mejor ruta. ¿Cómo se produce el establecimiento de vecinos? En resumen, es a través del intercambio de paquetes Hello. Eso es lo que debiéramos recordar de esto. Nos dice que los routers con OSPF habilitado deben reconocerse entre sí en las redes antes de que puedan compartir información. Los routers con OSPF habilitado envían paquetes Hello por todas las interfaces con OSPF habilitado. Punto clave, podemos habilitar OSPF por interfaz. Recuerden esto para la configuración. Para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces, se detecta un vecino, el router con OS habilitado intenta establecer una adyacencia con ese vecino. ¿Cómo detecto un vecino? Porque recibo un paquete hello a través de una interfaz. Entonces asumo que en esa interfaz tengo a ese vecino. ¿Y cómo ese vecino me detecta a mí? Porque si yo soy un router con OSPF habilitado en una interfaz, empiezo a enviar paquetes hello por esa interfaz para que los otros routers o los routers vecinos me detecten. En este orden de ideas, ¿qué es un router vecino? Un router que está conectado en una interfaz o al que tengo acceso a través de una interfaz en el router. Intercambio de anuncios de estado de enlace o paquetes de estado de enlaces que se conocen como LSA, Link State Advertisement, o anuncio de estado de enlace, y los hay de diferentes tipos. En este curso no vemos todos los tipos de anuncios de estado de enlace, pero vemos los más importantes. Entonces, después de establecer una adyacencia, ¿qué es establecer una adyacencia? Lo que hicimos en el primer punto, enviar paquetes hello y recibir paquetes hello y procesar los paquetes hello entre los routers. Entonces, después de establecer una adyacencia, los routers intercambian anuncios de estado de enlace o LSAs. Las LSAs o sí, anuncios de estado de enlace contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente.
Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA. Los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente, hasta que todos los routers en el área tengan todas las LSA. Entonces, en esta LSA, ¿qué hay? R3, por ejemplo, le anuncia sus enlaces a R5 y a R4. ¿Por qué se los anuncia? Porque son sus vecinos directamente conectados. ¿Qué hace R4? R4 anuncia sus propios enlaces y los enlaces que recibió o las LSA que recibió de R3 se las anuncia a R5 y a R1. R1, ¿qué va a hacer? R1 va a anunciar las suyas propias, las que recibió de R4, incluidas las de R3, y las que recibió de R3. ¿Se las va a anunciar a quién? A R2. R2 en determinado momento le va a anunciar todas las LSA que ha recibido de R1, que incluyen cuáles, las que recibió de R3, las que recibió de R4, y se las va a anunciar a R5. R5 eventualmente va a recibir sus propias LSAs que vienen de haberle sido entregadas a R4, a R1, a R2 y nuevamente llegan aquí, porque R2 contiene información de R5. Entonces, con eso, cada router tiene una idea de la topología de la red. Se crea la base de datos de estado de enlace. Una vez que se reciben las LSA, los routers con OSPF crean la tabla de topología. ¿Basados en qué? En las LSA recibidas. Esta base de datos finalmente contiene toda la información sobre la topología del área. Aquí, pues estamos hablando de OSPF de una única área o single area o de área única. Entonces aquí pues no nos preocupamos todavía. Aquí los routers reciben todos los LSA y por ende tienen una tabla de estado de enlace idéntica, todo. Ejecución del algoritmo de OSPF. Los routers luego ejecutan el algoritmo SPF. Los engranajes que se muestran en la ilustración se utilizan para indicar la ejecución del algoritmo SPF. El algoritmo SPF crea el árbol de OSPF. Aquí tenemos cada router crea un árbol de OSPF hacia todas las rutas que ha recibido en los LSA y se coloca él en la raíz del árbol. ¿Para qué? Para poder calcular el costo para llegar a cada una de las rutas. Luego de ese proceso se elige la mejor ruta de la tabla de esta que tenemos acá y esas rutas van a pasar a la tabla de reenvío. Entonces, por ejemplo, aquí estamos examinando la ruta de R1. Eh, para llegar, por ejemplo, a la red, vamos a ver una que esté repetida, 10.5.5.5/16. Por ejemplo, para llegar a la red de destino, 10.5.0.0.16 desde R1, a ver, 10.5.0.16, esta red que tenemos aquí. Bueno, esta no sería tan útil, pero por ejemplo, para llegar a la red 10.11.0.5 desde R1, si nosotros analizamos esto, vamos a tener varios caminos. Vamos a tener un camino de R1, R2, R5. Vamos a tener otro camino R1, R3, R4, R5. Y vamos a tener otro camino R1, R4 y R5 para llegar a la red 10.11.00/16. 10.11.00/16, aquí nos está diciendo esto, que la ruta más corta es R1, R3, R4, R5. Ruta más corta. R1, R3, R4, R5. R1, R3, R4, R5. Esta se consideró la ruta más corta. ¿Por qué? Porque el costo de ancho de banda acumulado debe ser el menor. Y aquí tenemos efectivamente los costos. Estos numeritos que nos aparecen aquí son los costos de cada ruta, de cada interfaz. Si nosotros vemos, para llegar
A través de R1, R3, R4, R5 nos dice que tenemos un costo de 27. Vamos a mirar. R1 tenemos 5 y 10, 15 y 2, 17 y 10, 27. Esos son, perdón, este 2 no. 5, 10 y 10, 25. ¿Por qué 27? Ah, bueno, desde esta red se calcula el 2 que tenemos aquí. Entonces, 2 y 5, 7 y 10, 17 y 10, 27. Ah, perdón, no es este 2, es este, el de la propia red. 12, 22, 27. Listo, ahora sí me cuadran los números. No había visto el 2. Ok, ese es el costo de la ruta a través de R1, R3, R4 y R5. Ahora, si lo medimos, por ejemplo, en ir directamente a R4, luego a R5, vamos a tener que entre R1 y R4 hay un costo de 20. Entre R4 y R5 hay un costo de 10. Y la interfaz que nos conecta con la red vale 2. Entonces tendríamos 2, 12, 32, mucho más alto que los 27. La siguiente ruta por R2 y R5 y a la red tenemos 20, 30, este otro enlace, 32. También es más largo que este enlace de 27. Ahora, estos son costos de ruta dependiendo del ancho de banda de la interfaz que me conecta. Entre más rápida la interfaz, menor el costo. Entonces, esta interfaz es una interfaz mucho más rápida que esta y mucho más rápida que esta. Y esta interfaz que tenemos aquí es mucho más rápida que esta e incluso que esta otra que tenemos acá. Listo, ¿tenemos dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, asumo que no tenemos dudas. Ok, OSPF de área única y OSPF multiárea. Vamos a pasar aquí, ya les había hablado del tema. En OSPF de área única nosotros manejamos una única área a la cual la vamos a denominar área cero. Cuando estamos manejando OSPF multiárea vamos a tener la primera área o área principal que va a ser el área cero y va a ser el backbone de la red o o el área principal de la red y vamos a tener las otras áreas. Aquí en la documentación vemos el área 1 y el área 51 que a manera de broma le ponen ese número, pero hay un punto interesante a ver. La comunicación se da intraárea, es decir, estas redes se comunican entre ellas. La única manera de que área 1 y área 51 se puedan comunicar es que pasen a través del área cero. Y cualquier otra red o cualquier otra área que nosotros involucremos en nuestra topología deberá estar enlazada con el área cero. Y aquí vamos a tener que el área cero el área cero y las otras áreas van a tener unos routers que van a cumplir una función especial. ¿Cuál va a ser esa función especial? Routers de borde de área. ¿Y qué es un router de borde de área? En este caso R1 y R2. Son routers que tienen una interfaz, como mínimo una interfaz en el área cero y otra interfaz en cualquier otra área, como mínimo. A eso se le conoce como routers de borde de área. ¿Para qué me sirve esto? Para que todos los mensajes hello y todas las actualizaciones que se deban dar cuando cambia la topología en el área 1 solamente se difundan en el área 1. En este router, ¿qué nos llega? Un resumen de esta área solamente, pero no hay que propagar los cambios a toda la red. Lo mismo ocurre en el área 51. Todos los cambios que ocurran se propagan únicamente en esta área y aquí en R2 nos llega, por decirlo de alguna manera, el resumen. No hay que propagar todos esos cambios a las otras áreas. OSPF multiárea. Aquí vamos a leer esta pequeña descripción de OSPF multiárea. Con OSPF multiárea puede dividir un dominio de enrutamiento grande en áreas más pequeñas a fin de admitir el enrutamiento jerárquico. El enrutamiento todavía ocurre entre áreas o enrutamiento interárea se llama eso. Mientras que muchas de las operaciones del dominio que son intensivas para el procesador, como el recálculo de las bases de datos, se mantienen dentro de una única área. Por ejemplo, cada vez que un router recibe información nueva acerca del cambio de la topología dentro del área,
como el apagado o eliminación o la modificación de un enlace, el router debe volver a ejecutar el algoritmo de SPF, crear un nuevo árbol y actualizar la tabla de routing. El algoritmo de SPF representa una gran exigencia para la TPU y el tiempo que toma realizar los cálculos depende del tamaño del área. Los routers en otras áreas reciben actualizaciones sobre los cambios de topología, pero los routers solo actualizan la tabla de enrutamiento, no vuelven a ejecutar el algoritmo de SPF. Si hubiera demasiados routers en un área, la base de datos sería muy grande, la base de datos de estado de enlace, y se incrementaría la carga de la CPU. Por lo tanto, la disposición de los routers en distintas áreas divide de manera eficaz una base de datos potencialmente grande en bases de datos más pequeñas y más fáciles de administrar. Las opciones de diseño de topología jerárquica con OSPF multiárea pueden ofrecer otras ventajas. Tablas de enrutamiento más pequeñas. Son más pequeñas porque hay menos entradas en la tabla de enrutamiento. Esto se debe a que las direcciones de red se pueden resumir entre las áreas. La sumarización de ruta no está habilitada de manera predeterminada. Eso es algo que vamos a ver cómo se hace. La sobrecarga de actualizaciones de estado de enlace reducida. El diseño de OSPF multiárea con áreas más pequeñas minimiza los requisitos de procesamiento y memoria. Menor frecuencia de cálculo SPF o SPF multiárea localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de las actualizaciones de enrutamiento, debido a que la saturación con LSA se define o se detiene en el límite del área. Esto es más o menos de grandes rasgos lo que les había eh, comentado ahora. Aquí hubo un cambio, se dañó un enlace, se hacen todos los cálculos en esta área y hasta aquí se propagan los cambios. No es necesario enviártelos en las otras áreas. OSPF versión 3. OSPF versión 3 es el mismo OSPF del que hemos venido hablando, pero es para IP versión 6. Para IP versión 6. Básicamente esa es la principal diferencia. De manera similar a su homólogo para IP versión 4, OSPF versión 3 intercambia información de enrutamiento para completar la tabla de enrutamiento IPv6 con los prefijos remotos. Con las características OSPF versión 3, con la característica de la familia de direcciones, OSPF versión 3 incluye soporte para IPv4 e IPv6. En este currículo no se hablará de familias de direcciones de OSPF. OSPF versión 2 se ejecuta sobre la capa de red IPv4, comunicándose con otros pares de IPv4 y publicando solo rutas IPv4. OSPF versión 3 tiene la misma funcionalidad que la 2, pero utiliza IPv6 como transporte de la capa de red, por lo que se comunica con pares de versión 3 y anuncia rutas IPv6. OSPF versión 3 también utiliza el algoritmo SPF como motor de cómputo para determinar las mejores rutas a lo largo del dominio de enrutamiento. OSPF versión 3 tiene procesos separados de su contraparte IPv4. Los procesos y las operaciones básicamente son los mismos que en el protocolo de enrutamiento IPv4, pero se ejecutan de manera independiente. OSPF versión 2 y 3 tienen tablas de adyacencia, tablas de topología y tablas de enrutamiento IP independientes, como se muestra en la ilustración. Y aquí tenemos, en un router podemos tener los dos protocolos, la versión 2 y la versión 3, pero sus estructuras de datos son diferentes y por ende el algoritmo se ejecuta de manera independiente para cada uno de los dos protocolos, para la versión 2 y para la versión 3. ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? No, señor. Ok, vale. Vamos a mirar este video de OSPF o de paquetes de OSPF. Hello everyone, let's jump into OSPF packets, and we get to talk about these link state packets that have a couple cool functions. To start off, we've got the type 1 packet, and this is known as the hello. The hello is used to establish and maintain adjacencies with other OSPF routers. Your OSPF router is going to say hello
to another router on a link. This is used to discover those neighbors and build those adjacencies, which are being used with keep alives to keep track of the neighboring router. The next one is the type 2, and the type 2 is the DBD. That's the database description packet. This contains an abbreviated list of the sending router's link state database. It is used by the receiving router to check its link state database against the sender. These link state databases must be identical between both routers within the same OSPF area. Our type 3 packet is the link state request, known as an LSR. And this is used to request more information from another router about an entry in the database description message. The type 4 is the link state update. This is what we send as a response to the LSR. Someone sends you a link state request, you respond back with a link state update. You're announcing either new information or you're sending what was requested from the LSR that you received. Now, a link state update can contain several different types of link state advertisements known as LSAs. Type 5 is going to be the link state acknowledgement. The LSAC is actually able to acknowledge every other OSPF packet type except for a hello. You don't ACK a hello. And also we don't ACK an ACK. Those would be a forever acknowledgement going back and forth. So link state acknowledgements are awesome for acknowledging other packet types that aren't hellos and aren't acknowledgements. So let me jump into the OSPF link state updates. And first we're talking about those type 2s again. That type 2 database description packet, that thing is an abbreviated list of the sending router's link state database. And this is important because then we have that request, which is going to come up from another router saying, I saw your database and there's a specific item I need to know more about. And then we come to this, the link state update. That update is going to be in response to that request, or it's going to be an OSPF created message regarding a new network or something that's changed that's going on. Now, that link state update, as we mentioned, can contain many different types of link state advertisements. There's actually 11 different types of OSPF version 2 link state advertisements known as LSAs. I have them here on the right side. Now, these LSAs are the different message types that you might have a router receiving, which is part of an LSU. Now, in CCNA here, we really focus on 1 through 5, but we could go from 6 through 11, which is more of the advanced areas. So let's jump into an OSPF hello packet, and here we have it broken off into two sections. We've got the OSPF packet headers section itself, and the OSPF hello packet section. Now, just a key reminder here, the hello packet is used to discover our OSPF neighbors and to literally maintain neighbor adjacencies. We've got a keep alive coming into play with this idea of a hello packet. Also, these hello packets include parameters that must be agreed upon in order for two OSPF routers to actually become neighbors. And lastly, when these hello packets are going back and forth between two OSPF routers, they're also used in the election of the DR, the designated router, and the BDR, the backup designated router. This is only on those multi-access networks using technology like Ethernet. Point-to-point does not use DRs and BDRs. So let's talk about some of these fields. Here inside of our OSPF packet header, we've got a couple different things that come into play, such as type. And the type at the top is going to inform our router if it's going to be a hello packet, a DVD, an LSR, an LSU, or even an LS acknowledgement. We've got the router ID field, and that is going to have a 32-bit value in dotted decimal notation. It'll uniquely identify the router that's created this hello message. We've got the area ID, which is about the OSPF area number from where the packet originated. We've got the network mask, which is that subnet mask associated with the sending interface for this packet. We've got the hello interval. That hello interval is going to literally specify the frequency in seconds at which the router sends hello packets. Now, that default timer on multi-access is 10 seconds. We're going to have the router priority. This is used in that DR-BDR election that we mentioned. The default priority for all OSPF routers is 1. This can be manually changed, though. This is values of 0 to 255. The higher, the better in becoming the designated router, which is the DR. We've got the dead interval, which comes back into play with timings, and this is the time in seconds that a router will wait to hear from a neighbor before it says, you neighbor are dead and out of service. By default, the dead interval is 4 times the hello.
If the hello is commonly 10 seconds, the dead is commonly 40. The designated router, that DR, this is the router ID, the label name of the DR. The BDR, this is the router ID, the label name of the BDR. And lastly, list of neighbors is just like it sounds. This identifies the router IDs of all adjacent OSPF routers. Listo, ¿tenemos hasta allí alguna duda? No, señor. Ok, avancemos, que esto que vimos ahí, el texto debajo es exactamente lo mismo que está en el video. Vamos a mirar este otro. So we're here to discuss OSPF operational states, and the key focal point is on the progression that OSPF takes from beginning and activating an interface to having multiple OSPF routers reaching convergence. And to complete this convergence, we have 7 states to go through. OSPF will transition from a down state to an init, from an init to a two-way, from two-way to xstart, from xstart to exchange, exchange to loading, and finally loading to full. We're going to walk through these states as we go through, so let's get started. When we first begin our discussion of OSPF and these operational states, we need to focus on OSPF activation. OSPF is going to be enabled on an interface. And when OSPF is enabled on an interface, your OSPF router must then determine if there's another OSPF neighbor on that same link. And to do it, we start in the down state. And then when we go to send a hello, we're going to start to initialize. And we say hello to a multicast target of 224.0.0.5. My router ID is 172.16.5.1. That's a 32-bit value from router R1. And it asks, is there anyone else on this link? Well, in order for us to stay in the initialize state or init, we need to get a response back. Because right now, we're going from OSPF has been activated, we're in a state of called down, to initialize by sending a hello. Now, when we get a hello back, we stay in the init state because we have seen someone else on this OSPF activated link. We've received a hello from R2. Also, R2 has added information into its message saying, I have a new neighbor. I have a neighbor known as R1. They have IP address 172.16.5.1, and they exist off of my interface gig01. When R2 sends its hello back, it's responding to us, and it's going to be sending it as a unicast targeting our router 1 IP address of 172.16.5.1. Now the neat thing is, since R1 has received a hello back from R2, and R1 sees itself in this neighbor list of R2, we're going to transition to the two-way state. R1 has received a hello from router 2, and in that hello it includes R2's neighbors, which also is R1. And since we see our own router ID in R2's neighbor list, we can transition to what's known as the two-way state. Now, with this two-way state, we want to talk here about an election that will occur, and this election is for a DR and BDR role-based routers. This election only occurs on multi-access networks such as using Ethernet. In this election, our routers will have a default priority of 1 on their links. And because the priorities are both defaulted at 1, it's a tie. So the tiebreaker goes to what's known as the highest router ID. In this case, R2 has 172.16.5.2 as its IP address, and that is its router ID it's taken. It has the higher router ID, so R2 will become the designated router. R1 has a lower router ID because it has a lower IP address. It is 5.1. That would be the backup designated router, known as the BDR. Our routers will then move onwards from the basics of that two-way state and the election, and they're going to go on to what's known as their synchronization process for their OSPF database. What we're focusing on here is synchronizing their link state databases, which is really their topology table. And to start this synchronization process, we use the xstart state.
In the XStart state, this is the exchange start state, we have our routers choosing who's going to share their link state database first. Now, that link state database is known as the DBD packet, which is going to be a summarized form of their link state database. And in that exchange start state, the two routers pick out who goes first, and then the router that says, all right, I have the highest, so I will send my database description packet over to R1. Now, the cool thing is, it's a summary. It's a link state database, and the R1 router is going to acknowledge that it's received that summary. OSPF likes to be reliable. R1 then sends its own summary of its link state database, and R2 says, awesome, cool, I've got your summary as well, and responds with an acknowledgement. After we have viewed each other's summary, their database description packet, the routers will then respond back to each other with LSRs and LSUs. An LSR is a link state request. We can ask for more information on specific network entries that we've seen in those DBD packets that we didn't know anything about. The other router that receives your request would then respond accordingly with an LSU, which is a link state update, saying here's the info you needed. And again, OSPF likes to be reliable, so we have the acknowledgement coming into play. Now, the cool thing is, after all those LSRs and LSUs, you've reached full convergence. So let's take a step back. When we have this DR and BDR relationship coming into play in that two-way state, why is it there? Why is it important? Well, what we have are multi-access networks. And multi-access networks are commonly when we have Ethernet connectivity in between our routers. And in this case here, we have 4 routers with a switch interconnecting them. So what's the big deal? Well, this is going to create multiple adjacencies. What we have here is every router has an adjacency with every other router. What that really means is every router is making sure it has a full converged state between itself and the other 3 routers. This is insane as it gets into larger and larger topologies with more and more routers. Because with every extra adjacency, we now have excessive link state advertisements, which are messages in between our routers. Also, if there's any change in our network, we're going to have extensive flooding. So let me show you. So router R2 here has a change, and it sends out its link state advertisements notifying all of its other adjacent routers, which is all other 4 routers. Now those routers do their job, and they also notify all of their adjacencies that they've made with other OSPF routers. Now check it out here. OSPF is doing its job. It's doing it correctly. But look at all the excessive LSAs where each router is notifying every other router. What if we could do it better? Well, we can. By having a DR and a BDR elected inside of a multi-access network, we can have our router 1, router 4, and router 5 literally have a full state only with the DR and BDR. And router 1, router 4, router 5 will only have a two-way state with each other. They won't concern themselves with having the exact same topology table as each other router. So let's see what happens. So R1 has a change. R1 only notifies the DR and the BDR, saying, I have full convergence with you, here's the change. From there, the DR accepts that change, and then it notifies all of its routers that it has a full state with, which is everybody. But routers 4 and 5, they don't notify each other because they only have a two-way state with each other and a full state with the DR and BDR. ¿Todo claro hasta ahí? Señor. Ok, perfecto. Bueno, igual, todo este texto es exactamente lo que estaba en el video. Y pasamos, vamos a nuestro capítulo 2. Topología de referencia. Bueno, aquí vamos a ver configuración de OSPF versión 2 de área única. Vamos a mirar. Tenemos una topología de referencia en la que tenemos un router 1, un router 2 y un router 3. Estamos utilizando interfaces loopback, esto que dice LO, que tenemos aquí,
son interfaces loopback, eh, para simular las LAN entre los routers. ¿Ok? Para simular las LAN, bueno, entre los routers no, las LAN conectadas a los routers y simular una conexión a Internet. Y tenemos las redes 10, 10, 1, 0 en el router 1, 10, 10, 3, 0 en el router 3, 10, 10, 2, 0 en el router 2 y 64, 100, 0, 0 en el router eh, 2 como simulando Internet. Y tenemos las conexiones 10, 1, 1, 4 de 30 bits de longitud, conexión entre R1 y R2, la 8 de 30 bits entre R2 y R3 y la 12 de 30 bits entre R1 y R3. Esa va a ser nuestra topología de referencia. Entonces, ¿cómo se configura el OSPF en un router? Para nosotros configurar el OSPF en un router, vamos a utilizar el comando del modo de configuración global, router OSPF y un número de proceso. Ese número de proceso es un identificador que nosotros le vamos a colocar a nuestro proceso de OSPF para separarlo de otros procesos OSPF que pudieran estar, que pudiéramos tener en ejecución en nuestro router. No tiene que coincidir este número entre todos los routers, pero por salud mental es mejor que coincidan. Es decir, si en R1 coloco router OSPF 10 como protocolo o como proceso OSPF, es preferible en los otros routers también colocar router OSPF 10 y así saber en qué dominio de enrutamiento estamos. Listo, pero no es requerido. Se puede colocar router OSPF 1 y router OSPF 10 en otro router y router OSPF 5 en otro router y no vamos a tener problemas con eso, con este número de proceso. Ahora, con esto ingresamos a la configuración o al submodo de configuración de router dentro de OSPF. Y aquí vemos que tenemos varios comandos para ejecutar. El comando área para especificar un área, autocost para calcular el ancho de banda de las interfaces de manera automática o para modificar los valores de referencia. Default information, esto es para controlar si queremos distribuir o no la ruta predeterminada, la ruta estática predeterminada. Si queremos informarle a través de USPF a otros routers que nosotros tenemos una ruta estática predeterminada. Esto es prácticamente el mismo comando en OSPF, en RIP, en IGRP, en la mayoría de protocolos de enrutamiento existe este. Default information y luego viene algo que se llama originate, es un comando. Default information originate y eso hace que se notifique la ruta estática predeterminada. Y así sucesivamente. Importante en este caso el router ID, que es de lo que se supone trata esta sección. Sí, router ID. El router ID. Ahora, el router ID es un valor de 32 bits que tiene la forma de una dirección IP versión 4. Tiene la forma, pero no es una dirección IP versión 4. Y ese router ID se utiliza para participar en la sincronización de bases de datos. El router que tenga el ID más alto va a enviar primero su resumen de base de datos de cada enlace que el otro. Y para participar en la elección del router designado. Como veíamos en el video, el router con el ID más alto, con el router ID más alto, numéricamente hablando, se escoge como router designado. Y el siguiente, con el ID más alto, se escoge como router designado de backup. Esto es DNS Designated Router y BDNS Backup Designated Router. El backup básicamente lo que hace es asumir las funciones del router designado si el router designado falla. Ahora, ¿cómo se configura el ID? El ID puede salir de tres opciones posibles. Primero, que usted haya configurado el ID manualmente. ¿A través de qué? A través de decir router o SPF10, enter router ID y haber especificado un router ID. Más adelante vamos a ver los comandos específicos. Entonces, si usted configuró un router ID manualmente, eso se va a usar como router ID.
Si no, ¿qué ocurre? Si usted manualmente no configura un router ID, el OSPF verifica si usted tiene interfaces loopback configuradas con direcciones IPv4. Y usted puede tener interfaces loopback configuradas con direcciones IPv6 también, pero esas no nos sirven. Y ojo, en el caso del router ID, siempre se buscan interfaces loopback. IPv4, no importa si es OSPF versión 2 o es OSPF versión 6. Si usted no lo configura manualmente, él va a buscar interfaces loopback con una IP versión 4 configurada. Si se encuentra alguna, se usa esa dirección IP como router ID. Si no se encuentra, entonces se utiliza la dirección IPv4 de cualquier interfaz física. ¿Cuál? La que tenga la dirección IPv4 más alta. Cualquier interfaz física del router con la dirección IPv4 más alta, se va a usar esa dirección IP como router ID. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta. Si siempre vamos a buscar interfaces loopback IPv4 o interfaces físicas con IPv4, en el caso de un router que solamente maneja IPv6, usted tiene dos opciones. O crea una interfaz loopback con una IPv4 para ponerle una IP que sirva como router ID o lo configura manualmente, que es la mejor opción cuando estamos trabajando en IP versión 6. De hecho, es la mejor opción en todos los casos, que usted manualmente configure su router ID. Ahora, configuración de una interfaz loopback como router ID. Bueno, aquí nos muestra la manera de configurar una interfaz loopback como router ID en el router 1. Para crear una interfaz loopback, lo único que hacemos es interface loopback y el número de la interfaz, el número identificador de la interfaz. Luego, le colocamos una dirección IP tal cual como si fuera una interfaz física común y corriente. No necesitamos hacer un no shutdown porque las interfaces loopback quedan activas tan pronto usted las crea. Y luego, usted con el comando show IP protocols, include router ID, o simplemente con show IP protocols, usted busca la línea que contenga router ID y va a poder apreciar que esa IP que le haya colocado a la interfaz loopback que acaba de crear se va a usar como router ID. ¿Cómo configuramos explícitamente el router ID? Si le queremos colocar el 1.1.1 al router 1, 2.2.2 al router 2 y 3.3.3 al router 3. No tiene que ser así, ¿no? Puede ser cualquier cosa que se parezca a una dirección IPv4 y tiene 32 bits, es decir, que puede ir de la 0.0.0.0 a la 255.255.255.255. ¿Cómo configuramos nosotros ese router ID de manera explícita o manual? Pues entramos al proceso de OSPF con router OSPF, el número de proceso 10, y escribimos router ID y el ID que queremos. Ya con eso no necesitamos interfaces loopback, no necesitamos tener IPv4 en ninguna interfaz física ni nada que se le parezca. Ya con esto, este va a ser nuestro router ID y si le decimos Show IP Protocols, lo vamos a encontrar en la línea que dice Router ID. Modificación del Router ID. Por ejemplo, en este caso tenemos que consultamos Show IP Protocols y vemos que el Router ID es 10.10.11 y lo que nosotros queríamos era 1.1.1.1. ¿Qué hacemos? Simplemente ingresamos al proceso, Router OSPF 10, especificamos el nuevo Router ID, pero para que esto tenga efecto, debemos ejecutar este comando en el modo en el modo privilegiado, perdón. ¿Cuál comando? Clear IP OSPF process. Este comando hay que ejecutarlo y tener en cuenta que se ejecuta en el modo privilegiado. ¿Para qué? Para que se cambie el ID y se reinicien los procesos de OSPF. Luego, si nosotros decimos Show IP Protocols, vamos a ver la línea del Router ID con el Router ID modificado al valor que acabamos de corregir. Syntax Checker, vamos a configurar el Router ID en el R2 y R3. Vamos, bueno, para que no corran y lo hagan a conciencia 10 minutos.
218 validador de sintaxis. Son las 7:57 a las 8:05. 8 minutos, vamos a dar a las 8:05, reactivo micrófonos. Listo.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? Listo, bien. Ok, sintaxis del comando network. El comando networks es el comando que nos permite básicamente publicar las redes. ¿Cómo funciona el enrutamiento dinámico en los protocolos de enrutamiento dinámico? Cada router anuncia sus propias redes. ¿Y cuáles son sus propias redes? Las redes que tiene directamente conectadas. ¿Listo? Esas redes que tiene directamente conectadas a sus interfaces son las que publica. Y para publicarlas lo que hacemos es habilitar OSPF en cada una de esas interfaces o emitir el comando network. Entonces, el comando network tiene varias sintaxis, pero una de las más o de las que aprendemos inicialmente es desde el modo de configuración de OSPF, escribimos network, la dirección de la red, una máscara wildcard o máscara, a ver cómo le llaman a esto en español. Bueno, una máscara wildcard o una máscara comodín, se le suele llamar a esto. La máscara wildcard es como un invertido de la máscara de subred. ¿Y cómo se calcula? Usted coge la máscara de subred de la red y la resta de 4 veces 255. Entonces, ¿usted qué hace? 255.255.255.255. Debajo pone la máscara de subred de la red y hace la resta. Le dará, por ejemplo, si la máscara de subred era 0, 255.255.255.0, la máscara Wilcar va a ser 255 menos 255 va a ser 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 0, 255. Entonces la máscara va a quedar al revés, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, más adelante hay un ejemplo para clarificarlo. Luego especificamos el área y el ID del área. Recuerden que estamos viendo SPF de área única, entonces este área ID va a ser, en nuestro caso, por ahora, siempre 0. Un ejemplo, bueno, aquí está el ejemplo del cálculo de la máscara Wilcar, lo que les decía, 255 menos 255, 0, 0, 0, y aquí va a dar 255. Pero, por ejemplo, en un slash 26, que la máscara de red es 255, 255, 255, 192, nos va a dar una máscara Wilcar 0, 0, 0, 73. Listo, esta va a ser nuestra máscara Wilcar. Eh, pues aquí tenemos una actividad para calcular máscara Wilcar, pero no le veo mucho oficio a ponernos a hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a configurar utilizando el comando network? Vamos a ver qué router estamos haciendo. El router 1. En el router 1 nosotros tendríamos que publicar la red 10.10.1.0 de 24 bits, la red 10.1.1.4 de 30 bits, esto es un 252, la máscara de subred, o sea que esto nos quedará un 0.0.0.3, sí, porque 255 menos 252 nos da 3. Entonces, esta será la wildcard de esta. Nos toca publicar la red 10.1.1.12 también con máscara de 252 porque es de 30 bits. Y listo, R1 tiene que publicar esas tres redes, pare de contar. ¿Cómo las publicamos? Con router OSPF10 y luego network 10.10.1.0 con una máscara wildcard de 250, de 0.0.0.255. ¿Por qué? Porque es nuestra máscara 24 bits. Área 0. Lo mismo, 10.1.1.4, esta que tenemos por acá arriba. Como es de 30 bits, nuestra máscara Wilcar va a ser 0.0.0.3. Área 0. Lo mismo con esta otra red, la red 10.1.1.12. 10.1.1.12 con máscara Wilcar 0.0.0.3, área 0. En router, a ver, ¿por qué las configuro otra vez? Bueno, no sé, ¿por qué nos pone? Ah, ok, vale, ya. Esto es la manera tradicional y compatible con, digamos, todas las versiones de OSP, de iOS, de Cisco iOS que soportan OSPF. Hay una manera alternativa para no tener que calcular la máscara Wildcard. Nosotros podemos publicar la red y en lugar de colocar la dirección de la red, ojo, como aquí, que estamos colocando la 1.0, la 1.4, la 1.12, que son direcciones de red,
Vamos a colocar la dirección de la interfaz. Miren las interfaces, 1, 5 y 14. Si las miramos, la 1, la 5 y la 14, cada una dentro de su propia red, colocamos el ID de la interfaz o la IP de la interfaz y como máscara Wildcard colocamos 4 ceros. De esta manera, el OSPF internamente va a asumir su máscara Wildcard y nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo. Listo, es la manera alternativa. Configurar R2 y R3 mediante el comando network. Hagámoslo nuevamente 10 minutos, 2, 5, bueno, 10 minutos no, vamos a ver qué hora es. Las y 11, ok, efectivamente, a las 8:20 reactivo micrófonos y hagamos este validador de sintaxis para publicar nuestra red.
Listo, ingenieros. Me imagino que les fue bien. Ahora, configurar OSPF, pero utilizando el comando IP OSPF en las interfaces. Ojo con esto. Tenemos la posibilidad de publicar nuestras redes en el proceso OSPF con el comando network. Y tenemos las dos opciones, o con la máscara wildcard y la dirección de la red, o con la dirección de la interfaz y como wildcard los 4.0. Pero también podemos hacer este proceso desde cada interfaz que queramos habilitar para OSPF de la siguiente manera. Ingresamos a la interfaz y cuando estamos en el modo de configuración o de subconfiguración de interfaz, escribimos el comando IPOSPF, el número de proceso de OSPF, el área y el ID del área. ¿Cómo lo hacemos? En este caso lo que nos muestran es que están borrando lo que se había hecho en los comandos network, como para que nos quede claro que no debe estar. Y luego ingresamos a la interfaz Gigabit Ethernet 00 a la 0 y a la 01 y a la loopback y simplemente vamos a especificar IP o SPF10 área 0. ¿Eso qué significa? Que esta red a la que pertenece esta interfaz vamos a publicarla en el proceso 10 de OSPF en el área 0. Lo mismo la red a la que pertenece esta interfaz y lo mismo la red a la que pertenece esta interfaz. Si ustedes miran, Gigabit Ethernet 000, 001 y Loopback 0 son las interfaces de nuestro router 1, Gigabit Ethernet 000, Gigabit Ethernet 0001 y la Loopback 0. Son las tres interfaces que estamos publicando. Para mí, esta es la manera más cómoda de trabajar USPF o de publicar mis redes en USPF. Aquí hay otro syntax checker, pero este pues es en realidad bastante sencillo. No lo vamos a hacer porque es simplemente el IP OSPF 10 área 0 en cada una de las interfaces, entonces no tiene mayor tema. Ahora, interfaces pasivas. ¿En qué consiste el tema de las interfaces pasivas? Resulta que nosotros en la interfaz Gigabit Ethernet 00 y en la Gigabit Ethernet 001, nosotros necesitamos enviar paquetes OSPF. ¿Por qué? Porque tenemos routers vecinos en esas interfaces. Tenemos el router 2 y el router 3 como vecinos en las interfaces Gigabit Ethernet 001 y Gigabit Ethernet 000. Pero en la interfaz loopback no tenemos routers vecinos, ni si tuviéramos otra interfaz diferente a la loopback acá, que es la que va para la LAN, no tenemos routers vecinos. Entonces, crear paquetes Hello o crear paquetes de cualquier tipo para enviarlo por estas interfaces es un desperdicio de recursos, de procesador para generar el paquete, de ancho de banda por enviar el paquete. Y aparte, se constituye en una falla de seguridad. ¿Por qué? Porque en esta interfaz donde nosotros sabemos que no tenemos router, cualquier usuario malicioso o malintencionado puede inyectar información, inyectar paquetes USPF falsos o maliciosos para engañar a nuestro router acerca de la topología de la red y así atacar a nuestra red. Entonces, por ese hecho, se definió lo que se conocen como interfaces pasivas. Son interfaces en las cuales nosotros no vamos a publicar paquetes de OSPF ni los vamos a recibir tampoco. ¿Cómo configuramos esas interfaces pasivas? Pues una manera es ingresar al puerto, al proceso, perdón, OSPF, con router OSPF y el número de proceso, y especificar el comando Passive Interface y el ID de la interfaz, o el nombre y ID de la interfaz, en este caso, Loopback 0. ¿Cómo podemos ver las interfaces pasivas? Cuando nosotros especificamos el comando Show IP Protocols en el modo privilegiado, vamos a ver la lista de interfaces pasivas, pero también vamos a ver las interfaces configuradas para OSPF, también vamos a ver el router ID, que era el que habíamos visto por allí en unas diapositivas más adelante, y vamos a ver los routers vecinos, también los vamos a ver, tenemos el router con el ID 3333-2222,
y pues la última actualización que tuvieron esos routers. Pero en este caso, lo que nos importa es las interfaces pasivas que tenemos configuradas. Este sí, como es un poco diferente, hagámoslo, pero para este vamos a tener redes de punto a punto, ok. Pero para este les voy a dar solamente 5 minuticos. Entonces, 8:32, activo micrófonos nuevamente, hagan este validador de sintaxis 2210.
Listo, chicos. Redes punto a punto. A ver, vimos que cuando nosotros tenemos redes multiacceso, ¿sí? Cuando tenemos redes multiacceso, el OSPF por defecto era una elección de un DR y un BDR, pero nosotros podemos especificar que la red, así sea de multiacceso, es punto a punto. Vamos a mirar. Nos dice la documentación, de forma predeterminada los routers Cisco eligen un DR y un BDR en las interfaces de Internet, incluso si solo hay otro dispositivo en el enlace. Puede verificar esto con el comando show IP o SPF interface, como se muestra en el ejemplo. Aquí tenemos en el router 1, show IP o SPF interface gigabit Ethernet 00, y vamos a ver que nos dice network type broadcast, es decir, es una red de multiacceso, como las redes Ethernet. Las redes multiacceso son esas redes donde podemos enviar mensajes broadcast. Y nos dice router designado y nos dice router designado de backup. Es la información que tenemos aquí. Nos da el ID del router designado y el ID del router designado de backup. Ahora, nosotros podemos especificar, ¿sí? Que nuestra red en gigabit Ethernet 0/0/0 es una red de punto a punto, es decir, oiga, yo estoy seguro que ahí tengo un solo router, no necesito hacer más adyacencias, no va a pasar ese problema. Y especificamos el comando IP o SPF Network Point to Point. Cuando nosotros especificamos IP o SPF Network Point to Point en cualquiera de las interfaces y volvemos a consultar, vamos a ver que ahora tenemos un Network Type Point to Point. Y por tener un Network Type Point to Point, ya no vamos a encontrar en la salida de nuestro OSPF ni un router designado, ni un router designado de backup. ¿Por qué? Porque no es necesario. Las adyacencias que se van a dar van a ser única y exclusivamente entre esos routers porque hemos asumido que los tenemos conectados por un cable cruzado un router con otro, por ejemplo. Loopbacks y redes punto a punto. Utilizamos loopback para proporcionar interfaces adicionales para una variedad de propósitos. En este caso, en el caso de la topología que estamos viendo, estamos utilizando loopbacks para simular más redes de las que el equipo puede soportar. De forma predeterminada, las interfaces loopback se anuncian como rutas host de 32 bits. Por ejemplo, R1 anunciará la red 10.10.1.0.24 como 10.10.1.1.32. Si lo vemos, Showip Route lo anuncia una ruta USPF de 32 bits. Porque la iOS es capaz de reconocer que eso es una interfaz virtual, que ahí no hay otros equipos. Pero esto limita nuestra capacidad para simular redes. Aquí estaríamos simulando un host. Para simular una LAN en la interfaz loopback se configura como una red de punto a punto para que R1 la anuncie como una red 10.10.1.24 completa. ¿Cómo se hace eso? Diciendo que esa interfaz loopback es una interfaz punto a punto. IP o SPF Network Point to Point en la interfaz loopback. Ahora sí se publica como una red de 24 bits y nos permitirá simular enrutamiento a la red, no específicamente a esa IP. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Ingenieros? Mañana. Déjenme miro aquí una cosa en mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Había enviado la asistencia ahorita y tenía menos personal de los que tengo ahora. Vamos a enviarla nuevamente. Listo. Bueno, chicos, tenemos el Packet Tracer 2213 para desarrollar. Tenemos menos de media hora de clase. Tenemos 20 minutos de clase restantes. No van a terminar ese Packet Tracer, déjenme ver.
si avanzamos en el temario, si vale la pena avanzar en el temario, syntax checker y no, porque el otro tiene otro packet tracer. Entonces, a ver, hagamos el packet tracer. Dos 13. Listo, hagamos el packet tracer 2213. Los que quieran se pueden desconectar y quedo pendiente de ese packet tracer para que me lo envíen antes del fin de semana. No se dejen colgar porque el tema de mañana tiene otro packet tracer. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Ok. Eso, profe, lo podemos anotar ahí en el chat, el paquete tracer, profe, por favor. Sí, señor, ya se los anoto en el chat de grupo packet tracer. Listo, ahí se los envié. Vale, Inge, descanse. Buenas noches. Listo, Bueno, muchas gracias. Hasta luego, bueno, compañero. chicos, Chao. ok. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Gracias. Gracias, que Bueno. estén bien.